Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Iván y este es el 41º Rally Villa de Santa Brígida, que se disputará los días 28 y 29 de marzo, este fin de semana, y en imagen el segundo de esos tramos que conforman la primera etapa express que vamos a tener el viernes por la noche, a una única pasada nocturna cada uno, y este es el último de dicha etapa. El primero será la atalaya San Mateo, con poco más de 5 kilómetros, hora de inicio a las 9 y media hora más tarde este con 6 kilómetros, que da, bueno, es el tramo homónimo del rally. La primera sección, el paso por esa rotonda, al estar próximo a la salida, y según tengo entendido van a completar una X, o sea, van a cruzarse esa zona de la avenida, de esa calle, con lo cual quiero sobreentender que la organización dará salida a los coches por su defecto cada minuto, pero si hubiese cualquier problema o el coche tuviese algún retraso durante esa sección, pues los dejarían salir a partir de que el coche abandonase esa sección, porque si no estarían cruzándose los coches en ese pequeño trecho. Por lo demás, nada más que destacar, salvo que el último tercio de este tramo, el de Villa de Santa Brígida, es la última cuarta parte del tramo La Milagrosa Pino Santo Los Silos, que se disputaría 2 veces el día siguiente, el sábado, con lo cual aquellos que se sitúen pasado el cruce de Pino Santo por la cuesta empinada hacia arriba, 1 kilómetro más abajo de las 4 paellas clásicas de Pino Santo, dicho cruce, los coches van a tomar la derecha y van a seguir por ahí, igual que en este tramo, con lo cual los que se sitúen pasado ese cruce van a poder disfrutar de los coches hasta en 3 ocasiones, combinándolo con las 2 pasadas del sábado del tramo 3 y tramo 6, insisto, La Milagrosa Pino Santo Los Silos. Por cierto, dicho tramo será probablemente el decisivo por su longitud, por su selectividad, por su dificultad, y probablemente el tramo que decida el devenir del rally, tanto en su primera pasada como en la última, que será la primera de la segunda sección. Sin más, me despido, disfruten del resto del trazado y dejen sus comentarios, adhiéranse al canal, únanse, apóyenlo en la medida de lo posible, compártanlo, y estarán ayudando a un aficionado a los rallies que, bueno, lo antes que se lo permita el presupuesto y la agenda, pues correrá un rally, ya sea en el asiento derecho o en el izquierdo. Y si quieren colaborar con ello o ser parte de este proyecto, pues yo estaré encantado de acompañarles y de brindarles cuanta información, seguridad, prevención, divulgación y entretenimiento esté a mi alcance. Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao. Nos vemos en las cunetas.